El 15 de diciembre de 1989, el vuelo KLM-867 despegó del aeropuerto de Amsterdam Schiphol con destino a Tokio, Japón, haciendo una escala en Anchorage, Alaska. A bordo del Boeing 747-400 viajaban 231 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Inicialmente, era un vuelo de rutina, sin sobresaltos, hasta que en cuestión de segundos, todo cambió. A miles de metros de altitud, sobrevolando el frío y remoto territorio de Alaska, el avión se encontró con un peligro invisible, una densa nube de ceniza volcánica procedente del monte Redoubte, que había entrado en erupción un día antes. En la cabina, los pilotos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los motores comenzaran a fallar uno tras otro. En cuestión de minutos, los 4 motores quedaron inoperativos, y la aeronave se convirtió en un planeador que descendía sin control hacia las montañas. Rápidamente el humo comenzó a llenar la cabina, los instrumentos dejaron de funcionar por momentos, y la comunicación con el control de tráfico aéreo se volvió tensa. Con cada metro de altitud que perdían, la desesperación crecía. Reiniciar los motores no era una opción sencilla. La ceniza, convertida en un material vítreo por el calor extremo, había obstruido los sistemas vitales de la aeronave. Si no lograban encenderlos nuevamente, el impacto sería inevitable. Esta es la historia de un vuelo que estuvo al borde del desastre, una prueba extrema para la tripulación y un recordatorio de los peligros ocultos que pueden acechar en los cielos. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. Esta es la historia del vuelo 867 de KLM. El Boeing 747-400 de KLM despegó puntualmente de Ámsterdam a las 8:30 de la mañana. A bordo, los pasajeros se acomodaban para lo que sería un vuelo largo, pero tranquilo. En la cabina de mando, el capitán Karl van der Elst, un piloto experimentado con más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales 100 fueron a bordo de este modelo de aeronave, supervisaba cada detalle del despegue junto a sus primeros oficiales, Ime Vischer y Walter Verboom. A medida que la aeronave ascendía sobre Europa, la tripulación repasaba la información meteorológica. Sabían que el monte Redoubte, en Alaska, había entrado en erupción el día anterior, pero no tenían detalles exactos sobre la ubicación de la nube de ceniza. Aún así, todo parecía transcurrir con normalidad. Durante las primeras horas del vuelo, el servicio a bordo transcurrió sin incidentes. Los pasajeros disfrutaban de sus comidas, algunos dormían, y otros se entretenían con revistas y conversaciones. Nadie sospechaba que en cuestión de horas, el destino del avión estaría en peligro. A miles de kilómetros de distancia, en Alaska, el monte Redoubte continuaba liberando cenizas en la atmósfera. El peligro acechaba, pero la tripulación aún no tenía idea de lo que les esperaba. Después de casi 11 horas de vuelo, la tripulación comenzó el descenso hacia Anchorage. El vuelo había sido tranquilo, sin turbulencias ni contratiempos. Pero al acercarse a su destino, las cosas empezaron a cambiar. Frente a ellos, una nube densa y oscura apareció en el horizonte. A simple vista, parecía una formación nubosa más, pero tenía un matiz marrón opaco, algo inusual. Desde la cabina, el capitán van der Elst contactó con el control de tráfico aéreo en Anchorage para preguntar si tenían información sobre la presencia de cenizas volcánicas en la zona. La respuesta no fue clara. No había datos precisos sobre la ubicación exacta del material volcánico en la atmósfera. Sin saberlo, el vuelo KLM-867 estaba a punto de entrar en una trampa mortal. A medida que el avión descendía a través de la nube, un fuerte olor a azufre comenzó a filtrarse en el interior de la cabina. Después, una neblina grisácea cubrió el parabrisas, reduciendo la visibilidad de los pilotos. Fue entonces cuando el primer oficial notó que las lecturas de los motores comenzaban a fluctuar. En cuestión de segundos, la situación se volvió crítica.
Uno tras otro, los 4 motores empezaron a fallar. Las luces de advertencia se encendieron en el panel de instrumentos, y un inquietante silencio se apoderó de la cabina. Los motores se habían apagado por completo. El Boeing 747-400, una de las aeronaves más avanzadas de la época, acababa de convertirse en un enorme planeador. Sin propulsión y perdiendo altitud rápidamente, la tripulación sabía que tenían solo unos minutos para reaccionar antes de que el avión se estrellara contra las montañas de Alaska. Okay, do you have good sight on the ash plume at this time? Yeah, it's just cloudy. It could be ashes. It's just a little browner than the normal cloud, but we don't know. We have to go left now. It's smoky in the cockpit at the moment, sir. Kilo 867 Heavy, roger, left is your discretion. Yeah, we fly level 390 in a black cloud, and the heading is 130. Kilo 867, we have default out all engines, and we are defaulting now. Kilo 867 Heavy, anchorage. Kilo 867 Heavy, we are descending now. We are in the fall. Hi, Kilo 867, we need all the assistance you have. Give us your effective, please. El silencio en la cabina era ensordecedor. Sin el sonido de los motores, solo se escuchaba el zumbido del viento golpeando el fuselaje y las alarmas intermitentes de los sistemas de alerta. Los pilotos luchaban por mantener el control de la aeronave mientras ésta descendía a toda velocidad. Cada metro perdido acercaba al avión a un desenlace fatal. El capitán Van der Elst intentó sin éxito encender los motores. El sistema de encendido fallaba una y otra vez, mientras las partículas de ceniza, ahora solidificadas, obstruían las turbinas. La tripulación sabía que si los motores no volvían a la vida pronto, la tragedia sería inevitable. Desde la cabina de pasajeros, algunos viajeros empezaban a notar la gravedad de la situación. El exterior se había oscurecido por completo debido a la ceniza, y un olor sulfuroso impregnaba el aire. Las azafatas intentaban mantener la calma entre los pasajeros, aunque en sus rostros se reflejaba la preocupación. A medida que el avión descendía rápidamente, la tripulación decidió intentar una última maniobra: utilizar el flujo de aire para despejar las turbinas. El capitán ordenó una serie de intentos de reinicio mientras los primeros oficiales monitorizaban cada sistema disponible. El Boeing 747 ya había descendido más de 10.000 pies, 3.050 metros, cuando de repente una chispa de esperanza apareció. Uno de los motores mostró señales de vida, unas cuantas vibraciones y, finalmente, una explosión de energía. Con un solo motor encendido, el avión aún no estaba fuera de peligro, pero la lucha por la supervivencia había dado su primer paso. Con un motor funcionando, la tripulación sabía que no era suficiente para mantener la altitud, pero sí para seguir intentándolo. Los pilotos continuaron con los procedimientos de reinicio, con la esperanza de que el aire que circulaba por las turbinas eliminara los restos de ceniza solidificada. Segundos después, otro motor comenzó a responder. Ahora, con 2 motores funcionando, la situación se tornaba menos desesperada. A pesar de esto, aún necesitaban más potencia para garantizar un aterrizaje seguro. Mientras el avión seguía perdiendo altitud, el tercer motor finalmente cobró vida. Los pilotos sintieron un alivio momentáneo, pero no podían bajar la guardia. La tripulación se concentró en el cuarto y último motor. A solo 11.000 pies de altitud, 3.350 metros, el último motor finalmente volvió a encenderse. Ahora, con los 4 motores en funcionamiento, el Boeing 747 tenía una oportunidad real de llegar a Anchorage. Con los 4 motores en funcionamiento, la tripulación se concentró en estabilizar la aeronave. Aunque la amenaza inmediata parecía haber pasado, el peligro aún no había terminado. El parabrisas estaba dañado por la ceniza volcánica y la visibilidad era mínima. Guiados por el control de tráfico aéreo, los pilotos iniciaron el descenso final hacia Anchorage. Con los 4 motores en funcionamiento, la tripulación había recuperado el control parcial de la aeronave, pero aún enfrentaban un desafío crítico. La visibilidad era prácticamente nula. La ceniza volcánica había dejado el parabrisas opaco, como si hubiera sido lijado con arena gruesa. Los pilotos no podían ver la pista, ni siquiera el horizonte.
Guiados únicamente por los instrumentos y las indicaciones del control de tráfico aéreo, comenzaron el procedimiento de aproximación. El descenso debía ser calculado con precisión, sin margen de error. Cualquier desviación podría significar un aterrizaje descontrolado. En la cabina de pasajeros, la tensión era palpable. La mayoría de los viajeros desconocía la gravedad de la situación, pero algunos podían ver cómo las azafatas se preparaban para una posible evacuación de emergencia. Las luces de la cabina parpadearon cuando la aeronave cruzó una zona de turbulencia leve. A medida que se acercaban a la pista, los motores seguían funcionando, pero con un rendimiento incierto. La ceniza acumulada aún podía provocar fallos inesperados. El capitán Van der Elst se aferró a los controles, confiando en su entrenamiento y en la precisión de los sistemas del Boeing 747. Cuando el avión tocó tierra, las llantas chirriaron y una nube de polvo se levantó detrás del fuselaje. La tripulación accionó los frenos con firmeza, reduciendo la velocidad poco a poco hasta detenerse por completo en la pista. Habían logrado lo imposible, aterrizar un avión prácticamente a ciegas, con los motores comprometidos y un riesgo inminente de fallo total. El silencio en la cabina se rompió con un estallido de aplausos. Pasajeros y tripulación acababan de sobrevivir a uno de los incidentes más peligrosos en la historia de la aviación moderna. Aunque el avión había sufrido daños significativos, no hubo víctimas. La pericia de los pilotos y la resistencia del Boeing 747 habían evitado una tragedia. La ceniza causó daños superiores a los $80 millones al avión, lo que obligó a reemplazar los 4 motores, aunque afortunadamente no hubo víctimas. El vuelo KLM-867 pasó a la historia como un caso emblemático del peligro que representan las cenizas volcánicas para la aviación. Las investigaciones posteriores llevaron a mejoras en los procedimientos de detección y prevención, garantizando que ningún otro vuelo tuviera que enfrentarse a una amenaza semejante sin advertencia previa. Tras el aterrizaje del vuelo KLM-867, una investigación exhaustiva fue llevada a cabo por expertos en aviación y geología. Se determinó que la ceniza volcánica del Monte Redoubt había penetrado en los motores y, debido a las altas temperaturas, se había fundido en el interior de las turbinas, formando un material vítreo que bloqueó el flujo de aire y apagó los motores. Este incidente sirvió como un punto de inflexión en la seguridad aérea con respecto a la ceniza volcánica. Como resultado, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y otras agencias de aviación implementaron una serie de medidas preventivas. Centros de información sobre cenizas volcánicas. Se establecieron centros de aviso de cenizas volcánicas VAAC en todo el mundo para monitorizar y proporcionar información en tiempo real sobre la actividad volcánica y su impacto en las rutas aéreas. Procedimientos de emergencia actualizados. Se revisaron y mejoraron los protocolos de respuesta de los pilotos en caso de encuentro con cenizas volcánicas, incluyendo la reducción del empuje de los motores para minimizar la ingestión de partículas. Mejoras en la detección. Se desarrollaron tecnologías avanzadas para detectar nubes de ceniza desde los satélites y mejorar la precisión de los informes meteorológicos para la aviación. Simulaciones y entrenamientos. Las aerolíneas incorporaron escenarios de vuelo a través de nubes de ceniza en sus simuladores de entrenamiento para pilotos, asegurando que las tripulaciones estuvieran mejor preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. El vuelo KLM-867 se convirtió en un caso de estudio crucial en la aviación, subrayando la importancia de la prevención y la rápida toma de decisiones en situaciones de emergencia. Gracias a estos cambios, hoy en día las aerolíneas tienen herramientas más eficaces para evitar este tipo de incidentes y proteger la seguridad de los pasajeros y la tripulación. ...24 de junio de 1982. Estamos a bordo del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways. En este momento ocurre algo inimaginable a bordo del avión. Los 4 motores acaban de experimentar un fallo repentino mientras volamos sobre el Océano Índico, dejando la aeronave completamente sin energía. La enorme aeronave está actualmente en caída libre. Los pilotos se enfrentan a la urgencia de reiniciar los motores en cuestión de minutos, antes de que el avión, junto con sus 263 pasajeros y tripulación, se vean forzados a realizar un arriesgado aterrizaje forzoso en pleno océano.
Esta es la historia del vuelo 9 de British Airways, una historia de trabajo en equipo y colaboración humana bajo extrema presión. Es la tarde del 24 de junio de 1982. 15 miembros de la tripulación, entre ellos 3 pilotos, se embarcan en un Boeing 747 de la compañía British Airways, en Kuala Lumpur, Malasia. Los pasajeros estaban listos para la salida. La mayoría de ellos llevaban horas a bordo del avión, ya que este mismo vuelo procedía del aeropuerto Heathrow de Londres, que despegó un día antes. Con una larga travesía, haciendo escala en varias ciudades, se dirigían a Melbourne haciendo escala en el aeropuerto de Perth. Desde Melbourne, emprenderían la etapa más intrigante de su viaje hacia Nueva Zelanda. Los pilotos subieron a bordo del Boeing 747 y se dirigieron a la cabina de este enorme avión. Nada les hacía sospechar que estaban a punto de enfrentarse al desafío más significativo de toda su trayectoria profesional. El destino de todos los pasajeros y miembros de la tripulación recaería en su habilidad y resistencia, ya que se enfrentaban a un enemigo invisible a gran altitud sobre el oscuro océano. La tripulación del vuelo 9 de British Airways estaba formada por el primer oficial Roger Graves, de 32 años, el oficial de máquinas Barry Townley Freeman, de 40 años, que además de tener gran experiencia, también era formador de nuevos ingenieros, y el capitán Eric Henry Moody, de 41 años, que tenía miles de horas de vuelo de experiencia a sus espaldas, en diferentes tipos de aeronaves, habiendo comenzado su carrera como piloto de planeador. Este hecho terminaría siendo de gran ayuda en este vuelo. A las 7:45 de la tarde, el vuelo se puso en marcha desde puerta de embarque en Kuala Lumpur. El trayecto hacia Perth tendría una duración de unas 5 horas. El vuelo salió con un ligero retraso de unos 30 minutos, retraso que ya arrastraba desde Bombay. Normalmente un retraso de 30 minutos no sería relevante, pero en este vuelo, ese pequeño retraso resultaría ser fatídico. Despegaron desde el aeropuerto de Kuala Lumpur. El capitán Moody estaba al mando. El trayecto comenzaba con cielos despejados y viento ligero. Todo apuntaba a que sería una travesía muy tranquila. Sin embargo, desconocían que en ese preciso momento, al sureste de Kuala Lumpur, el volcán Galunggung en la isla de Java había entrado en erupción, expulsando grandes nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, y casualmente coincidía directamente con la ruta del vuelo 9 de British Airways. La aeronave giró hacia el sudeste, en dirección a Perth. Durante las primeras horas del vuelo, todo transcurrió según lo previsto a 37.000 pies de altura. Los pilotos realizaron las comprobaciones rutinarias, donde vieron que todo marchaba con normalidad. Al comprobar el radar meteorológico, todo marchaba bien, pero de repente, algo iluminó toda la cabina fuertemente. Se trataba de un fenómeno peculiar llamado fuego de San Telmo, un evento que se produce cuando partículas cargadas eléctricamente se descargan en el parabrisas y otras partes frontales del avión, creando pequeños destellos similares a rayos. Este fenómeno es inofensivo, y no era la primera vez que los pilotos lo experimentaban, pero algo llamó la atención en esta ocasión. El fuego de San Telmo es un fenómeno que ocurre cerca de tormentas eléctricas, pero el vuelo 9 de British Airways no estaba atravesando ninguna tormenta, ni se encontraba cerca de una. Además, tampoco aparecía nada similar en el radar meteorológico. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Por precaución, la tripulación activó la señal de abróchense los cinturones y establecieron los interruptores de arranque del motor en modo continuo. Esto garantizaba que los motores permanecieran encendidos si se encontraran con lluvia o hielo extremos. El fuego de San Telmo era cada vez más intenso. Nunca antes habían presenciado nada de tal magnitud. En ese momento, el capitán había salido de la cabina. El primer oficial Roger Graves y el ingeniero Barry Townley Freeman pidieron a una azafata que avisase al capitán. El capitán fue a la cabina a toda prisa, temiéndose lo peor. Sin embargo, lo que se encontró fue algo asombroso. Sus compañeros estaban atónitos mirando a través del parabrisas, contemplando la exhibición más impresionante del fuego de San Telmo. El capitán tomó asiento y revisó el radar meteorológico en busca de una explicación, pero no había ni rastro de tormenta. Era desconcertante. Parecía como si hubieran encontrado el fuego de San Telmo en un cielo despejado. El capitán, al mirar por la ventana lateral para observar los motores, vio el mismo fenómeno por todas partes. El avión brillaba intensamente y el borde de las alas parecía el filo de un cuchillo incandescente. De repente, el resplandor del fuego de San Telmo en el parabrisas daba paso a una exhibición aún más espectacular. Era como si miles de bolas de luz azul estuvieran impactando contra el parabrisas. Parecía que viajaban a la velocidad de la luz,
Los pilotos no entendían nada, ya que no había nada extraño, ni ruidos extraños, ni vibraciones. Todo parecía normal. Sin embargo, en ese mismo instante, uno de los motores, el motor exterior derecho, falló repentinamente. El capitán Moody actuó rápidamente, y según la lista de comprobación, apagaron el motor afectado para ajustar la palanca de empuje al modo inactivo y cambiar la palanca de arranque a la posición de corte, cortando así el suministro de combustible y preparando el sistema de alerta de fuego en caso de incendio en el motor. Aún no estaban especialmente preocupados, ya que la aeronave podía mantenerse perfectamente con 3 motores. Sin embargo, los pilotos apenas habían completado la lista de verificación, cuando de repente, los motores 2 y 3 también fallaron. En ese mismo instante les siguió también el motor número 1. Los pilotos no podían creer que los 4 motores se hubieran parado, mientras llevaban a 263 pasajeros y tripulación a bordo. La aeronave se había transformado en un planeador, y cada minuto que pasaba, estaban más cerca del océano. El destino de todos los ocupantes a bordo pendía de la posibilidad de que los pilotos lograran recuperar el control de la aeronave antes de que se precipitara en el Océano Índico. No tenía sentido que los 4 motores fallasen a la vez. De hecho, no habían pasado por ninguna situación similar a lo largo de su carrera en la aviación. Ante la duda sobre si habían cometido algún error, el capitán verificó las bombas de combustible para descartar cualquier posibilidad de haber encendido accidentalmente los motores de extracción de combustible. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. Revisaron la posibilidad de hielo en los motores y otros posibles fallos, pero tampoco se encontraron problemas. Ante la tensión de la situación, con la aeronave cayendo en picado en dirección al océano, el único objetivo de la tripulación era reiniciar los motores, de lo contrario se estrellarían en el agua. El capitán en ese momento ordenó al primer oficial que declarase la emergencia al control de tráfico aéreo, mientras revisaban una vez más las listas de comprobación para reiniciar los motores. Mientras realizaban estas acciones, el capitán pensó que lo mejor era volver a Yakarta, por lo que dio media vuelta. Era una maniobra peligrosa, ya que a la altitud en la que se encontraban, existía el riesgo de que la pérdida de empuje de los motores desacelerase el avión hasta pararse y entrar en caída. Pero el verdadero desafío era reiniciar los motores, ya que sin ellos, el avión ciertamente perdería altura. Por cada 15 kilómetros recorridos sin motores, perderían 1 kilómetro de altura. Se encontraban a 37.000 pies, unos 11 kilómetros y medio de altura, y a unos 165 kilómetros del aeropuerto de Yakarta. Los cálculos eran muy justos, pero había posibilidades de conseguirlo de no ser porque Yakarta está rodeado de montañas de 3 kilómetros de altura, por lo que sería imposible atravesarlas a esa altitud. Definitivamente, necesitaban reiniciar los motores. De lo contrario, la suerte del Boeing 747 estaba destinada a impactar contra el océano. Los pilotos sabían que esto significaba una muerte casi segura, lo cual no ayudaba en estos momentos de gran tensión. Para añadir más tensión a la situación, el primer oficial no logró entregar el mensaje de emergencia al control del tráfico aéreo, ya que había demasiadas interferencias por radio, lo cual también era inusual, y les dejaba en una posición totalmente abandonados a la suerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaba sucediendo todo esto y ahora además fallaba la radio? Sin que nadie se percatara, el vuelo 9 de British Airways se adentró en una nube de ceniza expulsada por el volcán Galungún, en la isla de Java, que había entrado en erupción. La impresionante exhibición de luces que los pilotos presenciaron en sus parabrisas pensando que era el fuego de San Telmo fue en realidad el resultado de la descarga de electricidad estática generada por la fricción de la ceniza seca del volcán con la aeronave, mientras atravesaba la nube a toda velocidad. Este fenómeno creó una especie de campo magnético alrededor del avión, interfiriendo en las señales de radio. Esto complicó la comunicación entre la tripulación y los controladores debido a las interferencias, pero no todo iba a ponerse en su contra. Por suerte, detrás del vuelo 9 de British Airways, viajaba un avión de Singapore Airlines, en la misma ruta. Los pilotos del Boeing 747 de Singapore Airlines recibieron con claridad el mensaje de radio del primer oficial del vuelo de British Airways, que viajaba delante de ellos y transmitieron los mensajes al control de tráfico aéreo de Yakarta. Los pilotos de Singapore Airlines, antes de adentrarse en la boca del lobo, dieron media vuelta hacia Yakarta. Mientras tanto, en la cabina del vuelo 9 de British Airways, seguían sin entender nada. Las luces de la cabina estaban encendidas a pesar de no tener energía eléctrica. Algunos sistemas estaban operativos cuando se suponía que no debían estarlo, y otros que se esperaba que funcionaran no lo hacían. Afortunadamente, uno de los sistemas que funcionaba era el piloto automático, lo cual permitió al capitán colaborar junto con sus compañeros en el intento de reiniciar los motores.
Pero a pesar de todos sus intentos, los motores seguían sin responder, y por tanto continuaban apagados. Si seguían al pie la larga lista de comprobación, los intentos de reinicio de los motores se verían reducidos, lo cual aumentaba sus posibilidades de acabar en el océano. El capitán, a sabiendas de que se estaba saltando las normas, pidió a sus compañeros acortar la lista de comprobación a los elementos esenciales para tener mayor número de intentos de reinicio antes de que se les acabara el tiempo. En medio de sus persistentes esfuerzos, una advertencia no deseada interrumpió la situación. El avión se estaba despresurizando cuando estaban a unos 26.000 pies. A esa altura, la cantidad de oxígeno era escasa, por lo que rápidamente se pusieron las máscaras de oxígeno. Sin embargo, el primer oficial Graves no lo consiguió, ya que su máscara se le cayó al suelo. La situación era crítica para el primer oficial, que estaba a punto de perder el conocimiento, y además su ayuda era necesaria para poder reiniciar los motores. El capitán Moody se encontró en una encrucijada. ¿Debía descender a una altitud inferior para que su compañero obtuviera suficiente oxígeno, o debía mantener la altitud para poder realizar más intentos de reinicio de los motores? Tras discutir las opciones con el ingeniero de vuelo, tomaron la decisión de bajar a 20.000 pies para que todos pudieran quitarse las máscaras de oxígeno, y luego seguir con los intentos de recuperar los motores. El avión empezó a descender a un ritmo vertiginoso, lo cual también notaron en la cabina de pasajeros. Para realizar este descenso según la lista de comprobación, debían extender el tren de aterrizaje, pero el capitán Moody optó por pasar por alto este paso, ya que debajo estaba el océano y de nada serviría el tren de aterrizaje. A 20.000 pies, el capitán accionó los frenos y redujo la velocidad. Los 3 miembros de la tripulación se reunieron de nuevo, pero a una altitud más baja sus esfuerzos por reiniciar los motores eran más urgentes que nunca. Por si no era suficiente la tensión, el capitán encontró una nueva complicación. El indicador de velocidad mostraba 270 nudos, mientras que el primer oficial informaba de una velocidad de 320 nudos. La diferencia de velocidades era crucial. El avión necesitaba mantener una velocidad entre 250 y 270 nudos para que los motores pudieran reiniciarse. Sin embargo, la aeronave no lograba mantenerse dentro de este rango, planteando un desafío significativo. Ante esta situación, el capitán se encontraba nuevamente ante la difícil decisión de determinar cuál de los instrumentos de velocidad seguir. En lugar de arriesgarse a una conjetura incorrecta, optó por diversificar su estrategia, alterando el cabeceo del avión para variar la velocidad, y con suerte, coincidir con el margen de velocidad correcto según sus instrumentos, o los del primer oficial. Mientras tanto, los pilotos seguían intentando reiniciar los motores. De repente aparecieron llamas surgiendo de los propios motores. El interior de la cabina de pasajeros se iluminaba por las llamas. El avión se dirigía hacia el océano y la cabina se llenaba de humo. En medio del caos, algunos pasajeros gritaban y otros escribían notas de despedida para sus seres queridos. En condiciones normales, los motores se habrían encendido interiormente, pero debido al fallo, el combustible se dispersaba y se encendía fuera de ellos, generando llamaradas. En estos momentos, el capitán se dirigió a los pasajeros con la intención de tranquilizarles. Su mensaje fue el siguiente: «Damas y caballeros, les habla el capitán. Los 4 motores han dejado de funcionar, pero estamos realizando todos los esfuerzos posibles para reiniciarlos. Les aseguro que no hay motivo para sentirse demasiado preocupados en este momento». Después de lanzar el mensaje a los pasajeros, solicitó la presencia de la jefa de los asistentes de vuelo, un protocolo que en British Airways indicaba la preparación de la cabina para un posible aterrizaje de emergencia. La jefa de asistentes de vuelo rápidamente acudió a la cabina. El capitán Moody le dio instrucciones sobre cómo prepararse para una posible operación de amerizaje. Sin embargo, la azafata, dificultada por su máscara de oxígeno, no pudo entender claramente las indicaciones de Moody. Optó por no solicitarle repetir el mensaje en ese momento, reconociendo la inoportunidad de la situación, y regresó a la preparación de la cabina. Mientras tanto, los pilotos realizaron más de una docena de intentos para reiniciar los motores, sin éxito. Ante la oscura cadena montañosa que se cernía frente a ellos y la dificultad de superarla sin motores, el capitán Moody planteó un ultimátum a la tripulación. Si no lograban reiniciar los motores cuando la altitud del avión alcanzara los 12.000 pies, darían media vuelta y considerarían aterrizar en el océano. Tras escuchar ese mensaje no deseado, en un último intento la tripulación persistió en sus esfuerzos por reiniciar los motores. A pesar de que la lista de verificación no lo permitía, el capitán tomó la decisión de intentar reiniciar el motor número 4, que previamente habían apagado y asegurado en caso de incendio. La prioridad era volver a poner en marcha los motores, y el avión se estaba acercando a los 12.000 pies.
la altitud establecida para dar media vuelta y aterrizar. Los pilotos, desesperados, continuaron intentándolo sin parar, hasta que de manera inesperada, el motor número 4 reaccionó y se encendió. Los pilotos no podían creerlo. El capitán Moody aumentó al máximo la potencia, pero con un solo motor no podrían superar la pared montañosa que les acechaba. Necesitaban al menos uno más. Animados por el éxito con el motor número 4, la tripulación continuó intentando reiniciar el resto de los motores. Unos segundos después, el motor 3 también se puso en marcha, y poco después lo hicieron los otros dos. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles que habían logrado reiniciar los 4 motores. El capitán anunció a los pasajeros que a solo unos minutos del posible impacto, habían logrado evitar el desastre en el océano. Sin embargo, la aterradora experiencia de la tripulación aún no llegaba a su fin. Tras la autorización del control de Yakarta para ascender a 15.000 pies, el capitán Moody comenzó el ascenso, pero a esa altitud reapareció el fenómeno del fuego de San Telmo. Con la experiencia anterior en mente y la certeza de que algo externo afectaba al avión, el capitán optó por descender nuevamente. No obstante, durante el descenso, el motor 2, ubicado en el lado izquierdo, comenzó a experimentar vibraciones violentas, finalizando en una explosión ensordecedora que sacudió el avión de manera intensa. Esta vibración era tan intensa que el capitán tomó la decisión de apagar el motor afectado, dependiendo ahora de 3 motores. El vuelo 9 de British Airways se aproximaba al aeropuerto de Yakarta. Volaban sobre la ciudad a 10.000 pies. Con precaución para evitar posibles fallos en los motores, decidieron mantener las palancas de empuje intactas hasta momentos antes de aterrizar. Al acercarse, el capitán desplegó los flaps y los frenos para reducir la velocidad utilizando la aerodinámica. En ese momento, el control de tráfico aéreo les informó que la senda de planeo en el aeropuerto no estaba operativa. La senda de planeo es esencial en el aterrizaje por instrumentos. Junto con el localizador, proporciona una guía vertical precisa para la tripulación hasta la pista, sin depender de elementos visuales. En este punto, el primer oficial debía rápidamente establecer una senda de planeo virtual, proporcionando al capitán información sobre la altura requerida a diferentes distancias de la pista. Esto normalmente no representaría un gran desafío, considerando que era una noche despejada y la pista era visible desde varios kilómetros de distancia. Sin embargo, al alinearse con la pista, una segunda sorpresa les aguardaba. El aeropuerto de Yakarta estaba en completa oscuridad, sin luces. El primer oficial solicitó a la torre que iluminaran la pista, y segundos después, las luces iluminaron el aeropuerto. Sin embargo, había algo extraño. A pesar de las condiciones meteorológicas despejadas, la vista de la ciudad era difusa. Los limpiaparabrisas no mejoraron la visibilidad, pero el capitán hizo lo que pudo para tener una vista lo más clara posible de la pista. Guiado por las indicaciones del primer oficial en altitud y velocidad, descendieron hacia la pista logrando finalmente aterrizar. Los pasajeros respondieron con aplausos, conscientes de que habían superado una de las experiencias más aterradoras a bordo de un avión. Aunque aliviados, los pilotos aún se encontraban perplejos, preguntándose qué había sucedido exactamente. No fue hasta varios días después cuando los pilotos y pasajeros se enteraron por las noticias que habían volado dentro de las nubes de cenizas de la erupción volcánica del monte Galunggung en la isla de Java. Nadie les había informado previamente de esta condición, lo cual causó al vuelo 9 de British Airways un riesgo que se podría haber evitado, e incluso pudo terminar con el peor de los finales. A raíz de este incidente, se implantaron centros para monitorizar la actividad volcánica y enviar advertencias a las autoridades de aviación cuando las nubes de cenizas volcánicas representan una amenaza para los viajes aéreos. Desde entonces, en los casos de erupciones volcánicas que puedan afectar las rutas de las aerolíneas, se cierra el espacio aéreo que pueda verse implicado. Al menos, estos centros están siendo efectivos para evitar que incidentes similares al del Boeing 747 del vuelo 9 de British Airways vuelvan a ocurrir.